Y estamos en este mes hablando sobre la importancia de la familia. ¿Cuántos están agradecidos por tu familia? Tu familia, tu casa, su promesa, tu casa, la promesa. Cuando fue al carcelero que dice, creas en el Señor Jesús y dice, será así, tú y tu familia serán ¿qué? Salvos. ¿Salvos de qué? Salvos de la eternidad separado de Dios. Por eso Jesús no vino para salvarnos, porque separados. Nacimos en pecado, vivimos en un mundo lleno de pecado. Por eso hay enfermedades, por eso hay guerra, por eso hay todos estos temas, porque el hombre está separado de Dios. Pero Cristo vino para salvarnos, a darnos vida eterna, como hablamos en principio. Así que hoy estamos tocando en este mes sobre la familia y queremos voy a pedirle a Nico que nos pueda leer el pasaje bíblico que lo que vamos a predicar en esta mañana. Así que Nico, sí, ya estamos hablando sobre las familias. Déjame un segundito a abrir todo esto. Amén. Dice aquí la palabra de Dios, porque queremos enfocar tomamos un contraste de dos familias. Hoy dos familias se desarrollan en el mismo lugar, la tienda de reunión, la casa del Señor en Silo, y los dos que tuvieran acceso a la sagrada, los dos vivieran lo sagrado. Así que lo vamos a ver, cómo nos tocamos de cerca este tema, escucharon las oraciones, conocieron a Elí, que Elí era el sacerdote en ese tiempo, era el referente de la presencia de Dios, y una era de la familia de Samuel, y otra son los hijos de Elí, de Ofni y Fineas. Qué tremendo como el contraste, por eso queremos mencionarle, y confronta que una verdad incómoda, que está cerca, fíjate, podemos estar cerca de lo sagrado, no garantiza un corazón santo. Repito, estar cerca de lo sagrado no garantiza un corazón santo. Y puede crecer la iglesia, servir y aún estar corrompido adentro. También se puede crecer sin títulos, sin cargo, sirviendo un pequeño y ser alguien en que Dios se deleite. Entonces yo pedí a Nico que venga a leer 1 Samuel. Abra sus Biblias a 1 Samuel, capítulo 2 y versículo 18. Quiero que ustedes leemos y voy a pedirle a Nico que lea este pasaje para nosotros. Dice, el niño Samuel, por su parte, vestido con un efod de tela de lino, seguía sirviendo en la presencia del Señor. Cada año su madre le hacía una pequeña túnica y se la llevaba cuando iba con su esposo para ofrecer su sacrificio anual. 19, ¿tenemos? Bueno, seguimos leyendo. Cada año leímos el 20. Elí entonces bendecía a Elcana y a su esposa diciendo, que el Señor te conceda hijos de esta mujer, a cambio del niño que ella pidió para dedicárselo al Señor. Luego regresaban a su casa. El Señor bendijo a Ana, de manera que ella concibió y dio a luz 3 hijos y 2 hijas. Durante este tiempo, Samuel crecía delante de la presencia del Señor. Pero Elí, que ya era anciano, se enteró de todo lo que sus hijos estaban haciendo al pueblo de Israel, incluso que se acostaban con las mujeres que servían a la entrada de la tienda de reunión. Y les dijo, ¿por qué se comportan así? Todo el pueblo me habla de su mala conducta. No, hijos míos, no es nada bueno lo que se comenta en el pueblo de Dios. Si alguien peca contra otra persona, Dios servirá de árbitro. Pero si alguien peca contra Dios, ¿quién podrá interceder por él? No obstante, ellos no hicieron caso a la advertencia de su padre, pues la voluntad del Señor era quitarles la vida. Pero por su parte, Samuel seguía creciendo y ganándose el aprecio del Señor y de la gente. Qué impresionante es este pasaje bíblico que nosotros lo podemos ver en esta mañana, del contraste, el contraste de entre dos familias que estaban cerca de la presencia de Dios, sagrado de Dios, y cómo se erraron,
como sea. Por eso queremos hablar de este mismo espacio sagrado conviven, dice, dos realidades, apuestos que la arrogancia a quienes que usan lo sagrado por sus beneficios y por la humildad de un niño. Así que vemos del niño, ¿quién es el niño? Samuel. Y se acuerda de la historia, Samuel se crió en un hogar que su mamá no podía tener hijos. Es increíble de la historia, porque dice, este hombre tenía 2 esposas, que no era el plan de Dios, pero las tenía. Y dice que lo uno que tenía hijos, que ella cargaba, el otro diciendo, cargándolo, que vos tenéis, que no tenéis hijos, no está fértil, Y ella orado. Y ella fue una mujer de Dios. Y oró al Señor, pidió a Dios. Y Dios le dio, sucedió un hijo. Dijo, Señor, si tú me das un hijo, lo voy a consagrarlo al Señor. Y ese hijo se llama Samuel. Y vemos en su vida, lo vamos a mirarlo hoy. Y también el contraste. 2 hombres que se criaron en la casa del sumo sacerdote Elí. Y Hofni y Fineas, que ellos cerraron en blanco. Por eso queremos hablarle hoy, sembrando obediencias, cosechando esperanza. Oramos. Padre, te damos gracias por tu palabra en esta mañana. Y pedimos, Espíritu Santo, que tú nos hablas a cada uno de nuestras vidas, Señor. Queremos ver, Señor, que tu palabra puede instruirnos y ayudarnos a formar familias, hogares basados en la presencia de Dios. Cerca de la sagrado, pero Señor, entregado al sagrado Dios, honrando a Dios, no hijo del diablo, no hijo del enemigo, pero hijo de Dios. Y te lo pedimos en el nombre de Jesús, Padre, que tú puedas sanar en esta mañana familias presentes y familias que están no presentes online. Padre, pedimos que el Espíritu Santo pueda tocarnos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Vamos a mirar en el primer contexto los hijos de Elí, Hofni y Fineas. Y yo lo voy a mencionar algunas, después voy a pedirle a Nico que mencione. Primero es interesante, versículo 13 dice, el texto los llaman hijos impíos. Impíos, qué fuerte es eso. Hombres que estaban cerca de Dios, pero no eran Dios. No eran hijos de Dios. Hombres sin valor ni carácter. Tenía el título de sacerdotes, pero no tenía la esencia de sacerdotes. El cargo no cambió el corazón. Es increíble eso. ¿Qué más? Otro principio dice, 13 dice, despreció por lo sagrado. ¿Qué hacían? Cuando el pueblo ofrecía sacrificio a Dios, ellos ¿qué? Quitaban parte del sacrificio por la fuerza. Levíticos dice que los sacrificios del Antiguo Testamento eran sumamente sagrados a Dios. Por eso nosotros lo ofrendamos. Cuando nosotros es una cosa sagrada, nuestra vida es una ofrenda, una cosa sagrada a Dios. Y lo que ellos traían, los sacrificios de los animales en el Antiguo Testamento, ¿y qué hacían? Ellos no tenían reverencia por lo que era Dios. Tomaron lo que ellos querían y no era lo que Dios quería. Ellos tomaron por ellos. ¿Qué hacían? Estaban robando, estaban tomando los sacrificios de Dios. Entonces Dios dijo, eran animales, cosas que ellos tenían que echar. Es interesante porque el pasaje dice, ellos tenían una tenedor, una cosita así, con 3 filos que sacaban más que para ellos. Entonces ellos estaban robando. Qué importante que la integridad sea en nuestras casas. La integridad de Dios, y lo vamos a mirarle. Y dice, ¿y cuál era lo siguiente, Nico, que ellos hacían? Los segundos 2 cosas que hacían. Además además de tener un desprecio por lo sagrado, robaban, porque todo esto era una codicia. Primero ellos pensaban en ellos mismos y después en Dios, porque la ley les permitía a ellos tomar una parte de las ofrendas que se entregaban a Dios en el Antiguo Testamento, pero ellos, su codicia era tan grande que estaban cegados. Y lo interesante de todo
es que además de eso, el pueblo ya venía hablando de lo que sucedía y ellos no hicieron caso. Y todo esto impulsado por la fuerza, porque cuando había personas que le decían, no, pará, no podés hacer esto, sos un sacerdote, lo que hacían ellos era imponer la voluntad por la fuerza. Entonces, además de la codicia, de robar, la autoridad de ellos estaba corrompida y era violenta. Entonces, es impresionante ver personas así sirviendo a Dios en esta ocasión en el Antiguo Testamento. Y no solamente, y ese es el pasaje bíblico que acabamos de leer, no solamente robaban los sacrificios, ¿qué más dice? Versículo 22 dice que ellos se acostaban con mujeres que servían a la entrada del tabernáculo. Lo confrontó y no le hicieron caso. Así que desapreciar la autoridad, desapreciar lo que Dios decía. Se oyeran, pero no lo hicieran caso. Incluso deshonraron las autoridades del pueblo, ya que oían los rumores de ellas. Versículo 25 dice algo. Dice, y es muy doloroso, dice, la voluntad del Señor era quitarles la vida. ¿Por qué? Llegó a un extremo cuando uno se pasa un punto y ni la gracia de Dios alcanzaba, porque ellos se habían endurecido su corazón. No es que Dios lo condenaba rápidamente. Ellos ya se habían endurecido sus corazones y la juicio era de Dios. La juicio de Dios era la única puerta que quedaba para ellos. La única forma que podían ser salvos. Porque ellos ya habían violado. Es increíble esa palabra. Hofni y Finees representaban el peligro de la familia sin temor de Dios. No tenía el temor de Dios. Qué importante que no perdemos temor de Dios. Hoy en día no hay falta de temor de Dios. Entonces el hombre vive como quiere, haga lo que quiere, hace su nariz a Dios. Dice Dios, yo lo hago lo que no es mío. Pero todo tiene sus consecuencias. Así que estos dos hombres, ¿qué hacían? Robaban los sacrificios. Tomaban más que ellos podían tomar. ¿Y qué más? Se acostaba con las mujeres en la casa. Así que adulterio. Todos hombres del sacerdote. Hombres que uno sabía que tenía, que lo estaban haciendo. Pero dice, hay una ausencia de disciplina. Cuando haya disciplina, no hay confrontación madura. Yo pregunto, ¿dónde estaba este papá? Este papá dice que era tan gordo, cuando era tan gordito, que él cuando recibió la noticia de la muerte de él, cayó y murió. Él estaba ahí, pero también era parte de eso. Qué importante que como padres nosotros tenemos que construir y tenemos que guiar a nuestros hijos al Señor. Desde la pequeño mostrándole, no podemos escribir con la mano y borrar con el codo. No podemos decir una cosa y hacer otra. Los chicos no comen video. Los chicos vean. No buscan padres perfectos porque no hay. No hay padre perfecto. Pero hay padres que deben ser ¿qué? Temerosos de Dios. Temor de Dios. Y estos hombres, Nico, ¿qué más que las familias? De las familias que estaban todos los días en contacto con lo sagrado de Dios. Sí, es interesante ver que esta familia, Elí y sus hijos, Ofni y Fin, están todos los días en lo sagrado. Es como que eran personas que, si lo actualizamos hoy, estaban todos los días en la iglesia, ¿no? Pero lo peor de todo es que no había una revisión del corazón, no había un análisis, no había una reverencia por Dios. Y todo eso los llevó a la peor dureza, que es cuando no hay discernimiento entre qué está bien, qué está mal, qué es justo, qué es injusto, qué es lo puro y qué es lo inmoral. Y ese es el peor tipo de dureza que puede haber, porque podemos estar tan empapados en tanto contacto con las cosas de Dios y sin embargo vivir otra vida completamente diferente a lo que Dios quiere. Entonces el temor de Dios creo que nos ayuda a amar lo que Dios quiere y rechazar lo que Dios rechaza. Entonces, y ellos se acostumbraron tanto que cayeron en esta dureza. Y creo que también acá vemos que la fe, lo habíamos hablado domingos anteriores, que en nuestra familia la fe no es automática. Amén. No va a pasar.
solo, ¿no? Como por inercia. La fe tiene que ser intencional. Por eso Romanos 10:17 dice, la fe viene por el oír y el oír de la palabra de Cristo. Y además de nosotros recibir, que bien hacemos en venir a la iglesia a recibir, tenemos que prepararnos para dar, para sembrar la palabra en nuestra familia. Porque la fe viene por el oír y el oír la palabra. Amén. Así que vemos esos dos hijos crecieran, pero ¿cuál es la diferencia? Y vamos a mirar, y vemos en el pasaje que leemos, en capítulo 2, 18, fíjate en tu Biblia. Sí, están tomando los apuntes, ya los anfitriones repartieron los apuntes para que ustedes puedan tomar notas, llevarle su grupo de vida, de hablar de lo que hablamos de eso. Porque no estamos lejos. Uno dice, eso nunca va a pasar a nosotros, pero no estamos lejos. ¿Cómo podemos construir familias que están temerosos de Dios? Hijos que están temerosos de Dios. Dice Samuel, versículo 18, dice, ministraba al Señor. Un niño que servía a Dios, denota cercanía y adoración. No hacía algo exorbitante, no enseñaba, no dirigía. Samuel no ejercía autoridad, servía en comunión íntimo con Dios. Así que vemos estos dos hombres que se criaron en un hogar. Vemos este hombre que era también de la familia, cierto sentido de una familia sacerdotal, de Elecán, porque sus hijos tenían cierto, pero ella no podía tener hijos y Samuel era este hombre que oró a Dios, que la mamá Ana, gracias a Dios por las mamás, los madres de fe en Dios, una mujer temerosa de Dios, una mujer que reverencia a Dios, respetó a su esposo, respetó a su casa, respetó a Dios. Y dice el texto, se detenía de mencionar con dignidad, si Dios estuviera deleitándose en esta escena tan puro. Mientras el pueblo se demoraba, el cielo se detenía a ver a un niño que servía a Dios. Para mí es interesante como Dios quería levantar una nueva generación. Veo que estos hombres estaban haciendo distancia de Dios y el padre no lo corrigía. Trataba de hacerlo, pero no lo hacía a tiempo, porque estas cosas no pasan de un día al otro. El pecado nunca es un paso gigante, siempre es una caída pequeña. Por eso tenemos que mantener nuestro temor, reverencia de Dios. Y dice, no solamente Samuel ministraba al Señor, pero un propósito. Versículo 19, que dice, cada año Ana y su esposo iban al tabernáculo y dice, ese detalle es el importante, porque Ana había prometido consagrarse al niño a Dios y estaba impulsando el propósito de Dios constante. Entonces ella, no solamente ella, reverencia, lo presentó y siguió presentando a su hijo al Señor. No es un acto, no es algo, dice, lo hago, ¡pum!, ya está. No, lo hacía. Y Nico, ¿cuál es la siguiente que dice, versículo 19, que honrar desde lo pequeño? Sí, acá en este ejemplo, bueno, anteriormente vimos la familia de Elí con todos estos problemas, ¿no? Con sus hijos sin reverencia a Dios, pero en este caso la familia de Samuel es muy diferente porque Ana, siendo una mujer que antes era estéril, y esta mujer en tanta debilidad está honrando a Dios desde cosas pequeñas, desde detalles, desde lo cotidiano, porque vemos que el versículo 19 dice, cada año le traía una túnica pequeña, ¿no? Tal vez Samuel no estaba en un gran trono, no estaba dirigiendo un ejército, no estaba impartiendo algo a multitudes. Era un niño que ministraba a Dios. Es interesante esa palabra, ministrar, que tiene que ver con cercanía con Dios. Un niño estaba adorando a Dios en sinceridad, en todo ese contexto corrompido. Y vemos que Ana es un ejemplo de honra, desde lo pequeño, desde los detalles. No traía algo exuberante, traía una túnica. Y esa túnica estaba queriendo decir, estoy impulsando el propósito de Dios para mi hijo. No había algo extravagante. Y
Y vemos que a veces la honra no empieza, la honra a Dios no empieza en algo público, en algo glamuroso, empieza en lo privado, empieza en los detalles y en esas pequeñas cosas. ¿Y cuál es el versículo 21? No solamente dice eso, es que Ana en su visita traía en esa bendecía. Era un acto de bendición y lo entregaba. Pero vemos esa en versículo 26. Dice, este es el versículo que también se eco, que dice de Lucas capítulo 2, versículo 50, de Samuel no era sombra del carácter, era una sombra del carácter de Cristo. Porque el pasaje dice en versículo 26, dice, por parte el niño Samuel seguía creciendo y ganando el aprecio del Señor y la gente. ¿Se acuerdan que la palabra dice que Cristo creció en qué? Sabiduría y favor del Padre. Y qué importante, jóvenes, que crezcan en qué sabiduría y favor de Dios. ¿Qué hacía él? Crecía en y ganando el aprecio del Señor y la gente. Favor de Dios y favor de las personas. Este hombre, y que Dios quiere levantar una generación de Samuel. Hombres, mujeres de Dios. Y que nosotros como padres, como adultos, podemos instruirlo. Y uno dice, pero no tengo hijos. Pero podés tener muchos hijos espirituales. Y los niños, los jóvenes, podemos adaptarlos, podemos instruirlos, podemos ser ejemplos a ellos. Amén. No solamente tu propio hijos, tu propio nieto, si tiene o no tiene. Pero es importante que tengamos y que seamos ejemplos. Y que podemos verlos en esta. Y queremos concluir con 3 enseñanzas sobre este tema. La primera enseñanza, estar atento a las advertencias de Dios. Elí corrigió tardía y liviandad a sus hijos de una endureza su corazón. Por eso la palabra dice, instruye un hijo en el camino y cuando sea grande, no apartará. Qué importante de instruir los hijos en el camino de Dios. Ser ejemplo, guiarlos. Elí corrigió, pero tarde, sin autoridad real. Dice, no los frenó, no los refrenó. ¿Cómo es? Nosotros como padres tenemos que refrenar, tenemos que frenar las cosas. No espera, no esperemos. Muchas veces decimos, mañana, pateamos la pelota para mañana. Y mañana... Y ya tiene 10, 11, 12, 13, 14 años. Dice, ¿qué pasó con el tiempo de mis hijos? Y los hijos, ustedes también escuchando esta palabra, nuestros jóvenes, porque ustedes van a construir familia de Dios. Ustedes van a ser referente de Dios. Este no es exento. Los jóvenes también van a ser parte de eso. Dice, la advertencia de Dios tenía una ventana de tiempo. Tiene tiempo. Entonces no tenemos que patearle mañana para lo que tenemos que corregir hoy. Y hay que poner frenos en todo. Amén. Amén. Y yo escuché una mamá hace poco dijo, yo hubiera dicho mucho más no a mis hijos. Yo me asusté y digo, tenés razón. Porque ella siempre decía, sí. Dice, yo hubiera dicho mucho más no a mis hijos. Esta es una mujer que tiene hijos que se crece, pero dijo, yo hubiera dicho mucho más no, en el sentido de advertir a temas que podía ser de grande. ¿Nos va siguiendo? Amén. ¿Cómo podemos ver estos dos contrastes? Ofni y Finees creyeron en este caso. Y pregunto, ¿dónde estaba la mujer de ese? Ni lo nombra. Pero Ana se menciona a esta mujer de Dios, que es su hijo Samuel. Y no solamente esta área, estar atento a la advertencia de Dios. Cuando Dios pone luces, ¿qué tenemos que hacer? Prestarle atención. A veces el tablero dice servicio y este no es nada. Seguimos con la luz amarillo ahí. Seguimos con las luces. Seguimos con las advertencias en el matrimonio, en el hogar. Tenemos que prestar atención a la advertencia en cada una de nuestras vidas. Cuando el Espíritu Santo nos habla, tenemos que hacerle caso al Espíritu de Dios. Dios nos está hablando, amén.
Y quiere que nosotros nos acerquemos a Él y que nosotros podamos tomar la advertencia. Dice, Hebreo dice, si oyen hoy su voz, no endurezca su corazón. Fuerte. Porque a veces nosotros pasamos pasamos las luces, pasamos, y se puede endurecer nuestro corazón y no escuchar más la voz de Dios. Yo quiero ser sensible a la voz de Dios. Yo no quiero que Dios me tenga que hablar 20 veces. ¿Por qué no le dejamos a Dios hablar la primera vez? Decime, aquí estoy, Señor. Yo quiero advertir, quiero obedecer. Si estoy en desobediencia, si estoy haciendo cosas que no debo hacer, Señor, ayúdame. Porque la palabra dice, Hebreo dice que se puede endurecer el corazón. Y no queremos endurecer nuestro corazón. Nico, ¿cuál es la segunda enseñanza de hoy? Sé que la primera es advertencia. ¿Qué dice? Está atento a la advertencia de Dios. ¿Está? ¿Lo anotaste? No lo veo mucho anotando nada. Anótelo, que lo vas a necesitar. Lo vas a necesitar. Anótelo. Anótalo no solamente acá, anótelo. Porque escribirlo, porque es importante. La segunda. La segunda enseñanza es honrar a Dios desde lo pequeño. Y ese es el opuesto, ¿no? El ejemplo de Ana, que nadie la ve haciendo esa túnica para Samuel, nadie la ve yendo cada año, aunque la Biblia lo registra, pero Dios sí lo ve. Es interesante que Dios ve eso que se hace en secreto, esa ofrenda o una oración o una enseñanza en nuestra familia, Dios lo ve, aunque no sea público. Y ahí se ve la honra de Ana. Hay un ejemplo de alguien que honra a Dios. Y hay una frase que dice, pequeños actos de obediencia desatan un gran destino. Y a veces son pequeñas cosas, pequeños detalles del día a día, de la semana. Y eso va a relucir un destino. Las victorias no nacen en lo público, nacen en lo privado. Y lo interesante es que en esto de la honra que Dios le da, que Ana manifiesta esta honra a Dios, vemos que fue el problema que tuvo Elí. No honró a Dios, porque dice el versículo 29, 1 Samuel 2, 29, versículo 29 y 30, Dios le responde a Elí. Dios le da la sentencia, y mira lo que le dice, es tremendo, dice, Dios le habla a Elí, le dice por medio de un profeta, y dice, ¿por qué pisotean mi sacrificio y mi ofrenda que he ordenado en mi santuario? Y honras a tus hijos más que a mí, engordándose ustedes con lo mejor de cada ofrenda de mi pueblo. Por tanto, el Señor, Dios de Israel, declara, ciertamente yo había dicho que tu casa y la casa de tu padre andarían delante de mí para siempre. Pero ahora el Señor declara, lejos esté esto de mí, porque yo honraré a los que me honran y los que me desprecian serán tenidos en poco. Es interesante ver que Dios había prometido bendecir a Elí, a sus hijos, pero por estos pecados, Dios le dice, me arrepiento de eso. Lejos esté de mí hacer cumplir esa promesa. Es como que Dios se retracta de lo que había prometido. Y el problema está en la honra, porque Dios le dice, honraste más a tus hijos que a mí. Y esa palabra honra, en el original, en el texto hebreo, esa palabra honra es kabad, y es atribuirle peso a algo. Atribuirle valor, importancia. Entonces, es como que nos está diciendo el texto, le diste más peso a tus hijos, más importancia que a mí. Entonces es como que alguien que honra a Dios es alguien que le da el peso y la importancia que Dios merece. Y después Dios le dice, yo honraré a los que me honran, pero los que me desprecian serán tenidos en poco. Y esa frase en poco, en el original es kalal en hebreo, y es tratar con ligereza, liviandad o disminuir algo. Es como la persona que trata con Dios livianamente. Pero la pregunta que podemos hacernos es, ¿qué está teniendo peso en nuestra familia? ¿A qué le atribuimos valor? Pero podemos honrar a Dios con el peso y la autoridad que Él merece y no caer en esa liviandad. Gloria a Dios. Que nuestros hijos tienen que vernos honrando a Dios en todo. Amén. Honrando a Dios con nuestra asistencia al culto, que no es ir al culto, es adorarle a Dios. Con nuestras ofrendas, con nuestros diezmos, tiene que vernos honrando a Dios con nuestras finanzas. Amén.
Tiene que vernos, enseñamos mucho más por nuestro ejemplo que nuestras palabras. Podemos decir una cosa y hacer otra cosa, pero tiene que vernos honrando a Dios. ¿Qué hacía Ana? Honraba a Dios. Samuel honraba a Dios. En ese tema no es solamente honramos, en la práctica, jóvenes que honran a Dios. Amén. Jóvenes en la escuela que aunque te dicen, mira, no, Dios no existe, ustedes pueden honrar a Dios. No, valores del mundo, no, valores en contra de Dios, no. Jóvenes que honran a Dios. Samuel era un hombre que honró a Dios y que tenemos que enseñarnos a honrarle a Dios, que honramos a Dios en todas las áreas de nuestra vida, toda nuestra familia, con la música en la casa, con la forma en la casa. Que tu casa no sea un infierno, tu casa tiene que ser la presencia de Dios. Amén. Tu matrimonio no sea juntado con alambre, tiene que estar atado con Dios. Amén. ¿Viste? No, fuerte, matrimonio fuerte. Matrimonio consagrado y honramos de Dios. No matrimonio, no hogares perfectos, pero familias honradas de Dios. ¿Usted está escuchando? Amén. ¿Y cuál es el tercer aprendizaje? Es aprender del Hijo de Dios. ¿Quién es el Hijo? Jesús. Jesús es nuestro ejemplo. El Hijo no puede, dice la palabra, dice, el Hijo no puede hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre. Entonces, lo que nosotros no ve, nosotros tenemos, seguimos a Él, seguimos a Jesús, hacemos lo que Él dice, hagamos lo que Él dice. Y Jesús hacía, dice, el Hijo no puede hacer nada por sí mismo. Entonces, padres, el Hijo, sino que lo va a hacer. Dice, no busca mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, la del Padre. Jesús vino a hacer la voluntad del Padre. Tenemos que enseñar a nuestros hijos a hacer la voluntad de Dios. Hacerlo. ¿Qué va a ser tu trabajo? ¿Qué va a ser tu oficio? No, queremos que tú hagas la voluntad de Dios. Porque es lo mejor, dirigirlo a la voluntad de Dios. Hijo, haga la voluntad de Dios. Ustedes fueron fácil de María entregar a su hija para ir a Chile a servir, pero ella lo consagró a la familia, a su hijo, Agustina, a servir a Dios. Y lo envió a la voluntad de Dios. Amén. Yo prefiero estar, mi hijo, en la voluntad de Dios que ganando millones de dólares, pesos, lo que fuera. Hacer la voluntad de Dios. Dice el modelo de la familia. Vemos, Elí, autoridad usaba por sí mismo, sin sujeción, sin cosechar. Elí, un hombre que tenía que ser sabía mejor, tenía que hacer, pero no lo hacía. Cristo, al contrario, un modelo de autoridad bajo la dependencia del Padre. Todo liderazgo debe seguir este patrón. Para crecer en autoridad, debo estar bajo autoridad. Nunca podemos ser una autoridad si no estoy bajo autoridad. No soy una autoridad en la casa que no estoy bajo la autoridad de Dios. Y esa es la autoridad de Dios y la palabra nos enseña. Queremos cerrarnos con eso. Así que lo tomamos nota de eso. Primero, estar atento a la advertencia de Dios. Cuando Dios pone luces, lo atendemos, honramos a Dios en nuestras familias, en todo, y aprendemos del Hijo de Dios. Voy a dejarle que Nico termine esa. ¿Cómo podemos ver qué cambios, qué tenemos que hacer para ponerlo en práctica? Creo que este es un mensaje algo duro, porque la Biblia nos relata estas historias y de alguna manera expone nuestra pasividad. Expone nuestra falta de límites, nuestra falta de carácter, pero lejos de quedarnos con un sabor amargo, creo que la esperanza de nuestra familia está en una cruz. Pero necesitamos despertar a tiempo. Acá los chicos, esto lo hicieron en el evangelismo la otra vez, ¿no, pastor? Sí. Y la actividad era pegar todos los pecados en la cruz. Y creo que la esperanza de nuestra familia está en esa cruz. De nuestras ausencias, de nuestra pasividad, de nuestros mismos pecados. Porque en CC Vida queremos que cada persona tenga un encuentro con Jesús. Pero no solo eso. Queremos que nuestra familia tenga un encuentro con Jesús. Y la esperanza está ahí. Porque esto que Jesús llevó en la cruz, Él después resucitó.
Y esa es nuestra victoria, y esa es nuestra esperanza. Y Romanos 5:8 dice, pero Dios demuestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Amén. Y me gusta Romanos 5:8 porque Pablo está diciendo, murió por nosotros, no solamente por mí, por nosotros. La esperanza de nuestra familia está en una cruz, en ese que murió, que resucitó por nuestros pecados. No por el pecado de mi papá, no por el pecado. Siempre estamos mirando el pecado del otro, ¿no? El de nosotros, familia, nuestros. Y ahí vamos a estar para guiar a nuestra familia a la cruz.